Digamos, el logro del cardenal Rivera en términos institucionales es nunca haber sido imputado de ninguna responsabilidad, nunca haber llevado a tribunales a ningún sacerdote, salvo uno, que es el padre Carlos López, que todavía no ha sido sentenciado, uno solo, y además nunca haber tenido una protesta pública o acusaciones masivas de víctimas, como ha pasado en otros países, en Estados Unidos, en Europa, acaba de pasar en Australia, 4,000 víctimas, ¿no? Entonces, él es como un modelo de obispo exitoso en materia de impunidad y de protección. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, obviamente, esta declaración suya de decir, nunca he protegido a nadie, sí tuve 15 casos, y están relacionados no con cualquier tema, como dice el vocero Hugo Valdemar, sino relacionados estrictamente con el tema de la pederastia. Porque además de decir tuve 15 casos, dice, los investigué, mandé los expedientes a la Santa Sede, a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la que se dedica a ese tipo de delitos, y allá fueron sentenciados. Afortunadamente, dice él, yo no tuve nada que ver en las sentencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se ufana y se siente un obispo limpio en su conciencia porque cumplió con su deber religioso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tendrán sus procedimientos adentro y somos respetables en la medida en que cumplen con las leyes también de los países donde están. Que ese es el gran problema de la Iglesia Católica, no solo en México, en todas partes en el mundo. Se han dedicado a manejar internamente los miles de casos que tienen de pederastas que han abusado. El Comité de los Derechos del Niño habla de decenas de miles de niños en el mundo. En Estados Unidos se calculan cerca de 70,000, 80,000 casos, que son una barbaridad, ¿no? Y la Iglesia diseñó un modelo, un protocolo, un mecanismo internacional de cómo manejar los casos adentro de la institución, sin reportarlos a las autoridades y buscando el menor daño posible a la imagen institucional y al prestigio de sus representantes, ¿no? En México nunca se ha tocado, en toda la historia que yo conozca, a un obispo, arzobispo, y menos un cardenal, por razones de acusaciones en contra suya, por la posible comisión de algunos delitos, digamos así. Nunca, ¿no? Nosotros llevamos 20 años, no somos improvisados, no estamos viendo de qué manera encontramos la forma de pegarle al cardenal y ahora que va de salida. No, 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 llevamos 20 años luchando para demostrar, porque hemos demostrado con investigaciones, con estudios, con testimonios, que el cardenal Rivera ha sido un sistemático encubridor de sacerdotes pederastas desde que estaba en Tehuacán, porque lo hemos investigado, hasta el caso del padre Maciel, que fue el primer caso público aquí en la Ciudad de México en 1997, donde él de manera inmediata descalificó al periodista Salvador Guerrero, lo acusó de mentir, de inventar y de que incluso le pagaron. Luego, hoy conocemos toda la historia de Maciel, no solo no inventaron, o sea, el caso Maciel rebasó con creces todas las acusaciones que se habían hecho en su contra. Ningún proceso porque ya desde entonces habíamos visto que lo que correspondía a los abusos sexuales, que fue lo primero que salió, ya habían prescrito, por un lado, y por otro lado no se habían cometido en el país, dentro de la Ciudad de México, se habían cometido en otros lados. Entonces, digamos, no había elementos para una denuncia jurídica en esos términos, ¿no? Okay. Y luego decidieron los legionarios, exlegionarios, no demandar por daños morales o por difamación. Lo hubieran podido hacer y a lo mejor hubieran perdido el caso, pero yo sí creo que hubiera sido muy bueno haber presentado por primera vez una denuncia contra un cardenal por difamar de esa manera y dañar a las víctimas en una tercera o cuarta o quinta ocasión, porque ya llevaban años luchando por su
por sus derechos, por su dignidad, y nunca se les había hecho caso, ¿no? Sí es la primera vez que se presenta una denuncia formal en contra del cardenal Norberto Rivera por presunto delito de encubrimiento de pederastas, y por lo tanto es un delito federal, que prospera en términos de que se le abre una carpeta de investigación. O sea, eso sí es históricamente hablando una novedad para nuestro país, y yo me siento muy reconocido en ese sentido por ese paso histórico, porque realmente ya había un desgaste muy grande de muchas víctimas, o sea, una sensación y un sentimiento de frustración tremendo de que no se puede hacer nada en este país. Porque sí quisiera decir algo, la corrupción es muy grave. O sea, nos estamos dando cuenta de que la corrupción está en todos lados, desde hasta arriba, en la presidencia de la República, como en los gobernadores, como en los presidentes municipales, como en los proyectos de infraestructura. O sea, está metida en todos lados. Pero yo creo que el gran problema principal no es solo la corrupción, es la impunidad, es la protección de los corruptos. Uno de esos es este, obviamente, uno de esos es que finalmente la autoridad, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar al fondo, ¿no? Investiga casos de pederastia clerical a un cardenal que se siente impune y que además se ufana de sentirse impune, intocable, hasta se indigna si se le dice que tiene alguna responsabilidad probable en esa materia. Entonces, yo sí creo que si logramos avanzar por aquí, vamos a ir construyendo una sociedad más auténtica, más clara, más a favor de la justicia para los inocentes. Lo tiene que hacer. O sea, es un tema que la ley lo obliga a hacerlo. Sí, exactamente, que además que entregue, o sea, él dice literalmente que los investigó, que envió los expedientes a Roma, que en Roma los encontraron responsables y los sentenciaron. Esos expedientes no deben estar solo en Roma o en el archivo de arquivos. Esos expedientes por deber de ciudadano mexicano, tienen que estar en manos de las autoridades competentes, porque los que han quedado en absoluta indefensión, abandono y desprecio son otra vez las víctimas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué ha pasado con respecto a sus procesos de justicia? Bueno, esa es una pregunta que tiene que responder el arzobispo cuando dice que atendió 15, ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son? Todo debe partir de denuncias en contra de ellos, como es así, él mismo lo reconoce en otro video que tenemos acceso a él, donde él dice, sí, se han presentado denuncias, nosotros vemos si son o no válidas, y si son válidas mandamos los datos a Roma. Entonces, ¿cuántas víctimas son de cada caso de los 15? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los pederastas clericales son abusadores sexuales seriales. Es decir, la mayoría tienen muchos casos en sus procesos de abuso que han tenido, porque los dejan en los cargos sacerdotales muchos años o los cambian otra vez de un lugar a otro sabiendo que son abusadores. Entonces acumulan casos en el tiempo y en el espacio. Es decir, es un modelo de abuso gravísimo en el mundo. Cualitativamente hablando, yo no he sabido, y estoy abierto a saber, si ha habido alguna vez un caso fuera de la Iglesia Católica que haya abusado de 130 niños o de 200 niños sin que haya sido tocado. Que me digan de un caso, en qué parte de una organización, uno solo, haya hecho esto. Entonces, la cuestión es, ¿cómo logran abusar de tantos niños en tanto tiempo y en tantos lugares distintos si no son protegidos? En eso la discrecionalidad del Papa es difícil de precisar o de predecir, pero si me preguntan a mí, que no tengo ninguna injerencia en su salida, diría que el cardenal Rivera ha hecho tanto daño a la Iglesia, a las personas, a esta ciudad, que no debería estar un minuto más en el cargo. Pero eso no me toca a mí.